Muchas gracias. Ahora daremos inicio al panel número 7 titulado Inteligencia Artificial y Arbitraje, segunda parte. Agradecemos la participación de los juristas Clara Damianovic, Abril Villegas, Jorge Azagra y Orlando Cabrera. Le cedemos el uso de la palabra a la jurista Clara Damianovic, quien nos hará el honor de moderar el panel. Clara Damianovic es abogada por la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, posee un LLM en International Legal Studies por la New York University y está admitida ante los colegios de abogados de la ciudad de Buenos Aires, Nueva York y París. Actualmente, Clara se desempeña como asociada en Worldstone Dispute Resolution en París, donde su práctica se centra en arbitrajes comerciales y de inversión con foco en América Latina. Previamente trabajó en el equipo de arbitraje internacional de, de CERT, el LLP en París, y en Marval, O'Farrell y Mayral en Buenos Aires, en las áreas de derecho corporativo y litigios. Clara también formó parte del Departamento de Asuntos Legales de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, asesorando en temas de derecho internacional público. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Bueno, es para mí un placer abrir este panel 6 del Congreso con este destacado grupo de panelistas que hoy nos acompaña. Nosotros vamos a seguir un poco con el tema de la inteligencia artificial, construyendo sobre los asuntos también ya discutidos en el panel anterior, siendo igual este un tema tan novedoso que nos faltan temas para discutir. Voy a empezar por presentando a nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a Abril Villegas. Abril es abogada incorporada en Costa Rica y posee un LLM de Columbia Law School, así como una certificación en arbitraje internacional por parte de American University. Actualmente es Senior Associate en la práctica de resolución de conflictos de la firma centroamericana BLP, donde asesora a corporaciones e instituciones financieras en disputas complejas con un enfoque en mecanismos preventivos, conciliación y arbitraje. Antes de reincorporarse a BLP, realizó su OPT como International Associate en el Grupo de Arbitraje Internacional de Paul Hastings en Washington, D.C. Abril es actual miembro de Arbitral Women y sea Costa Rica, integra el consejo editorial del anuario ALARB y forma parte del comité organizador del Congreso de Arbitraje Internacional. Muchas gracias, Abril, por sumarte hoy. También tenemos con nosotros a Jorge Azagra. Jorge es abogado y árbitro en el despacho de Uría Menéndez de 2012. Su práctica se centra en el asesoramiento y representación a compañías nacionales y extranjeras en procedimientos contenciosos, tanto ante tribunales españoles como ante tribunales arbitrales nacionales e internacionales. Desde 2025 es presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Arbitraje del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, de la que fue vocal anteriormente. Jorge es profesor asociado de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra desde 2016 y en ESADE. También es profesor asociado de arbitraje en la Universidad Internacional de Cataluña desde 2021. Asimismo, Jorge ha impartido cursos sobre arbitraje entre otras instituciones, la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España y la Universidad de Andorra. Muchas gracias, Jorge, por sumarte. Y por último también contamos con Orlando Cabrera. Orlando estudió Derecho en Canadá, México y los Estados Unidos de América. Tiene fluidez en español, inglés, francés y portugués. Orlando representa ágilmente a gobiernos e inversionistas corporativos en disputas internacionales, cruzando fronteras e idiomas en Hogan Lovells. Orlando es delegado de ICC México ante la Comisión Global de Arbitraje y ADR de la ICC, vicepresidente del Comité de Arbitraje de Inversión de ICC, un fellow del Chartered Institute of Arbitrators y anterior secretario del Consejo de la North American Branch del CIAR. Árbitro listado por el Tashkent International Arbitration Center, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá y la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Anteriormente, Orlando se desempeñó como legal intern en la Corte Suprema de Nueva York. Te damos también la bienvenida a Orlando hoy. Construyendo sobre este tema, que es inteligencia artificial, yo creo que
Me gusta pensar la inteligencia artificial como una herramienta que, por supuesto, está cambiando la manera en la que pensamos, pero es indiscutible que no deja de ser eso, una herramienta donde sigue habiendo un sujeto responsable, sea el abogado, el árbitro, el experto. Y pensando en ese sujeto responsable, creo que todos siempre, cuando empezamos a usar esta herramienta, nos cuestionamos cuál es el marco, cuáles son los límites que tenemos cuando empezamos a incorporar eh, esta nueva utilidad dentro de nuestro trabajo, teniendo en cuenta que tenemos obligaciones legales, deberes éticos. Entonces, en la búsqueda de ese marco que no es tan claro, y ya que el derecho siempre llega más tarde, cuando viene algo nuevo, Orlando, nos gustaría empezar escuchando tu opinión un poco sobre los instrumentos soft law que hoy regulan la inteligencia artificial, si nos quisieras compartir cuál ha sido la evolución del soft law procesal y qué podemos aprender de ella. Muchas gracias, Clara, y a todos por organizar este evento. Aquí quisiera empezar señalando que, bueno, pues hay un soft law procesal y otro sustantivo, ¿no? Por ejemplo, los cinco terms, los principios de unidad, ese es soft law sustantivo. Bueno, pues obviamente me voy a enfocar un poco más en el procesal. Yves de Salai y Brian Garth en esa famosa obra que se llama Dealing in Virtue, International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order, ilustran cómo nace el arbitraje y en su nacimiento el arbitraje era el arte de esos grandes hombres, ¿no? Grand Old Men, donde Pierre Lalief, Bertolt Goldman, Gruner Legergrand improvisaban un poco, ¿no? Esto cambió, mudó a una generación un poco más de tecnócratas y esta generación de tecnócratas que hoy vivimos, pues espera que se apoyen más en reglas, estándares y mejores prácticas, ¿no? Entonces venimos de ese arte, de esa improvisación, a un mundo donde hoy son estándares, reglas. Y bueno, pues es que así evolucionó el arbitraje de ser un arte a una industria. Y la producción industrial requiere estándares. Entonces, así la comunidad arbitral ha respondido con lineamientos, guías, directrices, notas, listas de mejores prácticas y conferencias dedicadas como esta al procedimiento arbitral. Específicamente, aterrizando un poco más la respuesta, pues tenemos el soft law por excelencia, la ley modelo de la CENUDMI, o UNCITRAL en su versión 1985-2006, pues que es el gold standard de la mejor práctica global de lo que es el arbitraje. Interesante que, por ejemplo, las grandes sedes de arbitraje, según estadísticas de CCI, Londres con 96 casos, París con 90 casos, Ginebra 50, Nueva York 37, Zúrich 31, Ciudad de México 29, Singapur 29, 28, Madrid 27. Pero de estas grandes sedes que lista CCI, por ejemplo, vemos que Nueva York, Londres, París, Zúrich o Ginebra en Suiza no adoptan la ley modelo, ¿no? Entonces, y aquí hay un libro que es el análisis del soft law y dice cómo estas jurisdicciones ya establecidas no necesitan herramientas de marketing, ¿no? Es un libro de Dace y opina que, bueno, pues la ley modelo es como una herramienta de marketing para esas 127 jurisdicciones que aspiran a volverse un epicentro del arbitraje, ¿no? Y bueno, pues más recientemente, el Silicon Valley Arbitration and Mediation Center tiene las reglas sobre el uso de inteligencia artificial que pretenden llenar esas lagunas existentes en materia de inteligencia artificial. Y bueno, pues no voy a detallar mucho, pero bueno, pues hemos visto, por ejemplo, que la directriz 3 trata sobre el deber de revelar, que el Silicon Valley no lo señala como un deber, a diferencia del Charter Institute, donde los árbitros sí tienen que revelar, y ahí viene todo un debate súper interesante, y me refiero al deber de revelar el uso de inteligencia artificial. Y más recientemente hemos visto el famoso caso de la Paglia contra Valve, en el US District Court for the Southern District of California, donde John LaPaglia solicitó la nulidad del laudo porque el árbitro externalizó que su trabajo adjudicatorio o fue resuelto el caso con inteligencia artificial, ¿no? Entonces se sintieron un poco defraudados aquí
la Paglia, y puso el laudo en ChatGPT, le dijo que las inconsistencias revelaban el uso de inteligencia artificial, y bueno, el argumento es que el uso de la inteligencia artificial traiciona las expectativas de las partes de una decisión bien razonada dictada por un árbitro humano. Entonces, bueno, aquí vemos, insisto, es donde venimos, ¿no? De ese arte de los grandes hombres, grand old men, a la industria de reglas que, bueno, pues ahora tiene el reto de lidiar con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Orlando. Me gustó mucho la expresión que usaste de industria de reglas, que ya no es un arte, es algo que va a los estándares. Creo que es algo que todo el mundo va a estar buscando con esto, cuando se van dando casos en concreto. Creo que, bueno, nos contarás más vos cómo, eh, si es un momento todavía, con lo poco que sabemos, porque creo que a la medida que vamos usando más la inteligencia artificial, uno puede entender más bien cómo debería ser el marco para regularla, si todavía es un momento oportuno para empezar a hacer eso, ¿no? Pero bueno, si quisieras profundizarlos, entonces, si las reglas del Silicon Valley son las únicas que hoy, instrumentos que hoy software que guían o norman la inteligencia artificial, y también, Claro. sí. Sí. Adelante, adelante. No, no, por favor, si quisieras empezar Claro, contándonos. pues muy brevemente aquí, evidentemente el Silicon Valley Arbitration Mediation Center, una institución de la que soy parte, fue la pionera en 2024 en publicar el primer instrumento que norma el uso de inteligencia artificial en arbitraje. Hubo una consulta pública y no pretende pues imponer reglas. Lo que pretende las directrices o guía es guiar a las partes, es guiar a las partes para al menos plantearse las dudas que tienen que resolver, si quieren o no en su arbitraje que el árbitro use inteligencia artificial, qué tanto, cuáles serían usos permitidos, cuáles. Charter Institute también es un instrumento interesante. ICDR, las directrices para los árbitros en uso de inteligencia artificial. Stockholm Chamber of Commerce Guide to the Use of Artificial Intelligence. BIAC, CIETAC y bueno, podría seguir, ¿no? Cortes de los países también han emitido alguna regulación interesante al respecto. Y para facilitarles aquí, yo les recomiendo que en JustMundi, ahorita si quieren pego el link, y ahí JustMundi tiene de forma exhaustiva todas las reglas arbitrales y judiciales que, bueno, pues norman un poco la conducta en el uso del arbitraje y también pues en el medio judicial. Muchas gracias. Y habiendo revisado un poco estos instrumentos, ¿cuáles pensás que son los logros que han alcanzado? Y te has empezado a dar algún ejemplo, ¿crees que han aportado claridad o han ayudado de a poco a construir un estándar sobre algún aspecto en el uso de la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que lo primero, y es ese deber uso competente de la inteligencia artificial, que es educar a la comunidad sobre el uso de la inteligencia artificial. Mm, Y todos tenemos un deber de hacer esfuerzos razonables por entender cómo funciona. Por ejemplo, saber que los modelos de lenguaje principalmente funcionan a través de probabilidades, ¿no? En este contexto, esta palabra es más probable que vaya junto a esta otra. Entonces, no funciona como a lo mejor el cerebro humano en función de verdadero, falso, correcto, incorrecto. Y por eso, como son probabilidades, pues alucina, ¿no? mm, Entonces se inventa cosas porque no está verdadero y falso. También el problema de la caja negra, porque no razona como un humano, tiene el problema de que pues emite probabilidades y no hace premisa mayor, menor conclusión. Y bueno, pues todo también el problema de los sesgos. Entonces yo creo que ayuda un poco a la comunidad a darse cuenta de ese tema, la confidencialidad. Muchas personas usan plataformas públicas o gratuitas y no han leído los términos y condiciones donde pues puede decir que el algoritmo puede usar esa información para mejorar, ¿no? ¿Y qué pasa si metemos o alimentamos con información confidencial de nuestros clientes? ¿Estaríamos violando el secreto profesional, el privilegio? Bueno, ahí viene una serie de dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese darse cuenta de la confidencialidad que se debe preservar. Y pues hay que usar la inteligencia artificial
de forma que no afecte el procedimiento. Hoy hemos visto todos esos videos donde el Papa salía como este rapero o los presidentes del mundo bailando todos juntos de la mano. Entonces, la facilidad con la que se puede crear, fabricar, manipular las pruebas, pues ya no es como antes que se dejaban unas hojas ahí asoleadas y que les cayera el agua, ¿no? Para que se vieran avejentadas. O sea, ya la facilidad con que se puede manipular un video, una foto, es otro nivel. Y bueno, el famoso punto de no delegar el mandato, la función arbitral. Y bueno, ¿qué hacemos si el árbitro, por ejemplo, hace un resumen del memorial y en vez de leer el memorial de 1000 páginas, por un acto de mera eficiencia, dice, mejor voy a leer este resumen de 100? Eso sería suficiente, las partes estarían de acuerdo. Es un documento fuera del expediente, las partes se tendrían que pronunciar. Entonces, bueno, ahí viene una serie de dudas súper interesantes bueno, tenemos que empezar a plantearnos y, bueno, pues idealmente las partes en un procedimiento arbitral tendrán que dialogar qué es lo que quieren y no quieren. No. Sí, es muy interesante. Tal vez al final la solución es el camino a más transparencia, que las partes puedan decidir, sabiendo cada vez más sobre cómo funciona la inteligencia artificial, de qué manera quieren que se use en el procedimiento, sea ellas mismas, el árbitro. O eh, dar plena libertad al árbitro, ¿no? Por sí, bueno, ejemplo, sí. un abogado español muy famoso, Marc Puertas, dice que no tiene por qué revelar. Si las partes lo eligen es por sus capacidades y a lo mejor que tiene gran habilidad para hacer prompts, pero no tiene que revelar. Entonces, bueno, pues aquí hay una gran variedad de opciones y bueno, pues lo que las partes decidan será interesante cómo lo adapta el tribunal. Sí, no, eso es muy interesante, es verdad. Está la otra postura de mirar más, bueno, uno confía el criterio de la persona que elige como árbitro. Entonces, eso incluye el criterio de cómo usarán estas nuevas herramientas. Bueno, muchas gracias, Orlando. La verdad que es muy interesante. Habrá que ver cómo avanza este camino. Y bueno, en este marco de cómo usamos esta nueva herramienta. Otra pregunta que surge es, bueno, de alguna manera los abogados tenemos que aprender a usarla bien, ¿no? En mi experiencia, un poco usando Harvey o Juice Bundy, uno se da cuenta muy rápido que si uno no está haciendo buenos prompts, el producto que salta no es bueno, no es útil. De alguna manera es similar a cuando uno intenta coordinar trabajo con otras personas en un equipo o delegar, si uno no es claro en la tarea que está buscando, al final uno no va a obtener lo que quiere. Y en este sentido, Abril, quería invitarte a ver si nos quisieras compartir un poco cómo podemos traducir a veces estas tareas tan complejas o razonamientos complejos que tenemos los abogados en buenos prompts, para que sean instrucciones claras para la inteligencia artificial. Gracias, Clara. Muchas gracias por la presentación que hiciste anteriormente y gracias a los organizadores del Congreso. Sí, exactamente. Yo hoy quiero hablarles sobre un aspecto más práctico, muy concreto de lo que es la inteligencia artificial en el arbitraje y cómo como abogados podemos comunicarnos eficazmente con la inteligencia artificial a través de la reacción de prompts. Y es que si bien la inteligencia artificial sigue siendo un tema novedoso, es importante entenderlo. Yo creo que ya es hora que como abogados entendamos que esto ya no es un experimento, es una herramienta de apoyo real en la práctica jurídica, en el arbitraje internacional y está en la práctica diaria de todos nuestros colegas. Entonces, en ingeniería del lenguaje se habla de prompt architecture, la forma en que construimos instrucciones para determinado resultado. En el ámbito jurídico, esto ocurre parecido, que es como la solidez de un análisis que depende de la precisión en que estructuramos los hechos, las normas y los argumentos. Entonces, el prompting no es solo un ejercicio de redacción, es una forma nueva de ingeniería jurídica que vamos a aplicar a un razonamiento automatizado. Es un fenómeno que enmarca principios de diligencia, de competencia, de confidencialidad. Va a tener que obviamente enmarcar los códigos de ética profesional, el contexto internacional en recomendaciones de la OCDE, por ejemplo, sobre uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial y todo lo que hemos visto en el panel anterior.
Es decir, un abogado puede servirse de esta herramienta, pero siempre va a continuar siendo el garante de la calidad, la confidencialidad y la independencia del análisis jurídico. Entonces, para no alargar mucho la introducción, es que justamente quiero que analicemos cómo construir un prompt eficaz. Y siempre para esto tenemos que entender que hay que traducir un pensamiento jurídico a una lengua de máquina. Como abogados, nosotros estamos acostumbrados a razonar con base en normas, en jerarquías, en principios. La inteligencia artificial no hace eso. La inteligencia artificial interpreta o procesa instrucciones. Entonces, el desafío nuestro no es un tema tecnológico, es un tema lingüístico, es aprender a convertir nuestro razonamiento jurídico en una estructura que la inteligencia artificial va a entender y ejecutar correctamente. Por ejemplo, supongamos que yo necesito que un modelo de inteligencia artificial, llamémosles modelos de inteligencia artificial, me resuma un laudo. Yo le digo un prompt genérico que no me va a funcionar es inteligencia artificial, resúmeme este laudo X del CIADI. Este prompt no solo me va a dar un resultado, como resultado un resumen superficial, sin análisis jurídico, sin contexto, sino que incluso hasta puede darme alucinaciones. Las alucinaciones son respuestas aparentemente coherentes, pero que no vienen respaldadas de fuentes legales. Y esto no es solo un problema técnico, es que desde una perspectiva jurídica, una instrucción mal formulada puede distorsionar el razonamiento legal y afectar la validez de cualquier análisis derivado. No nos va a funcionar de nada el resultado que nos va a dar esa inteligencia artificial. Esto equivale a citar un laudo fuera de contexto, interpretar una cláusula sin atender al conjunto del contrato o a la intención de las partes. Entonces, la precisión en la que se redacta un prompt no es solo una cuestión técnica, sino un requisito para lograr ese razonamiento jurídico responsable para que la máquina interprete nuestras instrucciones. Entonces, para preparar un prompt, vamos a necesitar estructurarlo en 4 secciones, que son las 4 secciones que yo he elaborado. Obviamente esto no está regulado así, es un tema práctico. Vamos a otorgarle un rol jurídico, vamos a indicar un contexto normativo y técnico, vamos a dar una tarea estructurada y vamos a solicitar un formato. Entonces, un prompt mejorado comparado al primer ejemplo que les di es inteligencia artificial, tu rol. Actúa como abogado, litigante, especializado en arbitraje de inversión, con amplia experiencia en la región latinoamericana, porque ese es mi interés. Entonces, ese es mi rol jurídico. Y así yo le estoy indicando a la inteligencia artificial cuál va a ser el lente interpretativo. De esta forma, ese rol le indica desde dónde va a ser la perspectiva profesional que debe razonar. Porque además aquí es muy importante que recordemos que las plataformas de inteligencia artificial no necesariamente son utilizadas solo por abogados. La inteligencia artificial puede ser utilizada por profesionales de cualquier disciplina. Incluso la inteligencia artificial no tiene entendido o asumido que está tratando con un litigante o con un árbitro o con un profesor. Aunque para nosotros el contexto a veces parece evidente, a la inteligencia artificial le debemos indicar cada detalle, indicarle cuál es la posición que debe defender, qué es lo que debe revisar, analizar y replicar. Luego le tenemos que dar el contexto. Ya le indicamos el rol. Ahora, con conocimiento del convenio CIADI, por ejemplo, o del Tratado de Libre Comercio X, los principios generales del derecho internacional aplicables a, y podemos incluir lo que nos interesa, reglas del arbitraje de tal institución, el soft law relevante, así como prácticas y jurisprudencias consolidadas en materia de arbitraje e inversión. Ya le dimos un contexto. Entonces estamos logrando indicarle a la inteligencia artificial bajo qué marco jurídico, tratado o conjunto de normas debe interpretar la información que le estamos brindando. No estamos solo dando información, estamos anclando un razonamiento de un sistema jurídico específico, igual que lo haría un abogado o un tribunal, pero la inteligencia artificial necesita saberlo por medio de instrucciones claras. Y a la tercera parte le damos una tarea. Ahora sí, tiene el rol, tiene el contexto, analiza el laudo X del CIADI, identifica y separa claramente lo alegado por el inversionista de lo alegado por el Estado y de lo que fue decidido por el tribunal.
Destaca los razonamientos específicos sobre, y podemos dar un ejemplo, expectativas legítimas, sobre excepción ambiental, depende de lo que trate el laudo y lo que yo tenga interés de obtener. Con esto, elabora un resumen técnico estructurado de la siguiente manera: una indicación de las partes, antecedentes del caso, posiciones de las partes, consideraciones del tribunal y decisión final. Luego, como última parte, el formato. Preséntame este resultado en un formato de una nota jurídica o un memorial para un cliente, con subtítulos claros, lenguaje preciso, un párrafo final de análisis crítico, donde evalúa la consistencia, el razonamiento del tribunal, y así podemos incluir todas las instrucciones de formato que son necesarias. ¿Por qué este resultado nos va a dar mejor? Porque nos va a dar un resumen coherente, un contexto normativo, un tono jurídico adecuado, una reflexión crítica. La máquina está entendiendo que debe separar lo que dice una parte de lo que dice la otra, de lo que dice el tribunal. Porque yo he puesto esto en práctica y si no se le indica correctamente, la máquina lee un documento completo y no sabe dónde están las secciones de lo que alegó cada parte, por ejemplo. Entonces va a tener mayor precisión y el lenguaje de la máquina nos va a dar mayor claridad y estructura. Por eso es que en arbitraje, cuando utilizamos prompts, la inteligencia artificial nos puede dar hasta estructurar borradores de demanda, de memoriales, identificar consistencias en alegatos, generar cronologías y líneas de tiempo y hasta simular argumentaciones de la contraparte. Pero necesitamos un buen prompt. La inteligencia artificial va a devolvernos con razonamientos jurídicos consistentes si damos unas buenas instrucciones. Y bueno, con esto yo paso, ya entendiendo el tema de la redacción de los prompts, a cuáles son las plataformas más utilizadas o principales en la práctica jurídica. Y es que al traducir el lenguaje jurídico al lenguaje de máquina, el paso importante es saber cuáles son esas máquinas o estas herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando hoy en día. Las principales plataformas que han marcado pautas en práctica jurídica y creo se están utilizando en centros arbitrales o firmas legales son, bueno, la principal es la más general y comercial conocida, que es ChatGPT, que en su versión profesional GPT-4 ha destacado por tener una capacidad de generar, que es una inteligencia artificial generativa que ha podido redactar jurídicamente estructuras de análisis jurídico, argumentativo. También está Harvey, que lo mencionaba Clara ahora. Harvey es una plataforma de inteligencia artificial desarrollada sobre modelos de lenguaje más avanzados y entrenada con documentación específicamente legal, contratos y jurisprudencia internacional. También está Casetext, que Casetext ahora está integrada en el ecosistema de Thomson Reuters bajo el nombre de CoCounsel. Es una plataforma de inteligencia artificial jurídica diseñada para asistir en investigación legal avanzada, revisión documental y generación de análisis jurídico estructurado. También interpreta jurisprudencia. También está la inteligencia artificial de Lexis y Westlaw, que son Lexis AI y Westlaw Precision AI. Estas plataformas combinan inteligencia artificial generativa con el acceso más extenso y estructurado a jurisprudencia, doctrina y normativa, pero de los Estados Unidos. Entonces, su utilidad es más limitada en arbitraje internacional o de inversión, ya que las fuentes relevantes provienen de tratados y laudos y derecho internacional, y Lexis y Westlaw lo que nos van a dar es una jurisprudencia y doctrina estadounidense. Igual resultan valiosas para análisis comparados o estándares de common law. Luego también Clara mencionaba otra que voy a mencionar, que es la de UseMundi, que es Use AI. A pesar de que UseMundi fue lanzado al mercado desde 2018, Use AI se lanzó recientemente hace un año, en 2024. Es una plataforma jurídica especializada en arbitraje internacional, derecho internacional público y derecho de inversiones. Y está especialmente diseñada para ofrecer acceso integral a tratados, laudos, decisiones judiciales internacionales y a perfiles de árbitros incluso. Que la diferencia con otras plataformas es que UseMundi cubre más de 70,000 laudos, decisiones y documentos procesales del CIADI, de la PCA, de un citral. Entonces, esto obviamente ofrece una cobertura muchísimo más amplia.
amplia, entonces la hace una herramienta más completa para nuestra práctica de arbitraje internacional. Y finalmente existen muchas más herramientas, incluso herramientas de inteligencia artificial no generativa que se utilizan en el día a día, como Luminance, Kira Systems, Relativity, y estas no son de inteligencia artificial generativa, que me imagino ya en el panel anterior lo han explicado y no quisiera abarcar ese tema porque sería entrar en un tema adicional. Entonces, estas son como estas son las plataformas utilizadas actualmente en la práctica legal. Y quisiera cerrar con sabiendo cómo estructurar un prompt y sabiendo cuáles son las plataformas que hoy se utilizan en la práctica legal, cuáles son las buenas prácticas y estrategias en la redacción de prompts. Como mencioné al inicio, la clave está en formular correctamente las instrucciones de los prompts legales. Pero para concluir, es importante que las buenas prácticas y principios de responsabilidad profesional se reflejen también en la redacción de los prompts. Es decir, nosotros vamos a utilizar estas herramientas con criterio jurídico, con ética y con cuidado de manejo de la información. Como lo expuso Orlando Cabrera ahora en su ponencia anterior, es la utilización de la inteligencia artificial exige el mismo nivel de diligencia, de confidencialidad y de prudencia. El profesional en derecho no puede introducir información confidencial o sensible sin asegurarse de la confidencialidad, de los acuerdos de confidencialidad que tenga esta plataforma. Es decir, sí existen plataformas de inteligencia artificial que tienen acuerdos de confidencialidad, pero hay otros que no. Y como profesionales debemos asegurarnos de que exista o no exista ese acuerdo de confidencialidad previo a introducir información que puede ser sensible para nuestros clientes, contrapartes, etcétera. Debemos evitar compartir documentos de casos confidenciales, principalmente si la plataforma no tiene esos acuerdos de confidencialidad. Siempre debemos verificar los resultados, como mencionaba también Orlando, el testimonio del árbitro que decía, yo verifico y tengo buena habilidad para redactar prompts. Bueno, sí, como profesionales tenemos que verificar esos resultados porque no podemos simplemente arrogar la responsabilidad a una inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial no tiene la responsabilidad que tenemos nosotros. Y siempre registrar la trazabilidad del análisis. Documentar qué partes del trabajo se apoyaron. De alguna forma, dependiendo de los acuerdos, si estamos en un arbitraje donde se llegó a ese acuerdo, si aplican ciertas normas. Ahí ya hay normas que exigen revelar esta información. Y finalmente, tener clara la diferencia entre asistencia y sustitución. La inteligencia artificial puede redactar y comparar y sugerir la información, pero nunca va a interpretar ni decidir por un abogado. Entonces, entendido esto y no quiero alargar más mi exposición, quisiera cerrar con una reflexión de mi parte que es la inteligencia artificial no va a sustituir el juicio jurídico, pero sí lo va a amplificar siempre que lo vayamos a guiar con precisión y sentido crítico, aprendiendo el lenguaje de la redacción de los prompts, esta ingeniería dentro de nuestra práctica legal. Muchas gracias. Muchas gracias, Abril. Muy, muy interesante tu exposición. A ver, tengo una pregunta, algo en tu experiencia. Cuando empezaste a aprender más de cómo construir un buen prompt, ¿hubo algo, porque nos hablaste de la estructura, los cuatro pasos, hay algo que decís, esto lo empecé a hacer en mis prompts y muy rápidamente el resultado fue mejor en tu experiencia? Eh, Como que sería, porque... En un tema más práctico. Bueno, realmente la estructura nació porque en el momento de la redacción de los prompts, yo no hacía la redacción del rol. Mm, El rol de esa es el ente que va mm, a utilizar la inteligencia artificial para interpretar la información que le estamos dando. En realidad me lo sugirió un ingeniero en informática muy cercano, con mucha experiencia, y me dijo, no va a funcionar de la misma manera si no le das el rol. Y ujú, incluso me dijo, deberías tener ya a mano en algún documento digital los roles. Y esto me llamó muchísimo la atención porque es cierto, ya hay personas que tienen en su computador guardados los roles y cuando van a hacer una consulta de un derecho específico
un caso de ambiental a un caso de comercial, o sea, temas muy diferentes, todo va variando y ya tienen redactados los prompts. Sí. Y esto facilita muchísimo a la hora de la práctica diaria. Y es que, es, como decía anteriormente, la realidad es que esto se utiliza en el día a día y ya deberíamos de saber cómo hacerlo. Y otro de los temas también fue el formato. Mm. Porque todo lo demás sí lo hacía, sí indicaba todo el contexto jurídico, sí le pedía qué quería la tarea, pero a veces no llegaba a entender muy bien por qué no conseguía el resultado al 100% correcto y era el formato. Como les mencionaba anteriormente, la máquina no necesariamente entiende cómo yo quiero que me entregue el resumen, pero nosotros como profesionales en resolución de conflictos y demás estamos acostumbrados a cómo viene redactado un laudo y estamos acostumbrados a cómo brindarle esa información a un cliente. Empezamos por las estructuras, pero eso la máquina no lo sabe. Entonces yo tengo que solicitarle las estructuras, el formato de cómo quiero que me lo entregue y te das cuenta que no era tan difícil obtener ese buen resultado, era como yo se lo estaba pidiendo. No, no, muy interesante, es verdad. Y creo que es algo que uno se empieza a usar las herramientas y la verdad que no lo piensa. A uno le dicen hay que hacer buenos prompts, pero empieza a jugar y es como a hacer preguntas y no aplica esto que es tan clave, tan fundamental para poder aprovechar bien. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Pasamos al último tema de este panel, que es un poco pensando de nuevo en el marco que podemos usar esta herramienta, cómo la podemos usar al máximo posible para aprovecharla. También cuáles son los límites, porque entender los límites que puede tener cualquier herramienta que usamos en nuestro trabajo nos ayuda a usarla de manera responsable. También como entender qué es lo que nos puede dar. En este sentido, íbamos a pasar a hablar de los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial. Em, Jorge, te invito si nos quisieras compartir un poco si existe un sesgo, un riesgo inherente de sesgo en los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el arbitraje. ¿Cómo ha sido tu visión al respecto? Pues muchas gracias, Clara, y muchas gracias a Jorge Luis Collantes y al estudio por la invitación. Y en primer lugar, felicitaciones. Y después de de haberte escuchado a ti, Clara, y de haber escuchado a mis colegas Orlando y Abril, dos disclaimers. El primer disclaimer es que yo antes de pasarme al lado oscuro, como dicen que somos los abogados, estudié Administración y Dirección de Empresas y en concreto era becario de Economía Experimental. Y el segundo disclaimer es todo lo que voy a decir, hablando de sesgos, pues evidentemente es Jorge Azagra y no la firma en la que tengo el honor de trabajar. Y con estos dos disclaimers, lo primero que quiero deciros es, ¿hay sesgos en la IA cuando se usa en el arbitraje? Pues si le preguntas a un IA generalista, la respuesta que te da y que me dio hace una hora es la siguiente. Sí, coma, existen sesgos en la inteligencia artificial. Pero si se lo preguntas, por ejemplo, a Harvey, te dice, los sistemas de inteligencia artificial pueden presentar sesgos. Aquí ya vemos cómo se nota que Harvey sabe que los abogados nos gustan pues las zonas grises y en vez de decir sí, un rotundo, ya te dice pueden. Puede que sí, puede que no. Esa es la primera. Entonces, aquí Abril ya lo ha dicho muy bien y mucho mejor de lo que lo hubiera hecho yo, pero prompts. Dicen que nos vamos a convertir en prompters, no lo sé, pero lo que está claro es que es algo relevante. Y el otro día un junior me decía, yo utilizo un IA para que me ayude a mejorarle el prompt y después lo pongo en otro. Hemos llegado hasta ese punto, entonces ya aquí fijaros que podemos estar multiplicando. Después de esto, una reflexión, y estas palabras no son mías, sino de un catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que tuve el placer de escuchar y de ser su alumno, Benito Arruñada, que dice lo siguiente. Nuestra mente fue diseñada para sobrevivir en un medio con recursos escasos, poco tecnificado, rodeado de peligros y en el seno de pequeñas tribus. No sabe navegar los conflictos morales de nuestras sociedades masivas, plagadas de extraños y máquinas. La cultura y las instituciones compensan el desfase, pero evolucionan lentamente. La inteligencia artificial nos promete un exocórtex, una prótesis cognitiva capaz de alertarnos de nuestros sesgos y ayudarnos a tomar mejores decisiones, incluidas las morales, como si un pequeño Séneca o un Spock de bolsillo nos susurraran. ¿No te estarás engañando a ti mismo? ¿Y por qué quiero empezar con esta reflexión? Porque al hablar de sesgos, lo primero que tenemos que entender es
¿qué entendemos por sesgo, no? Pues desde un punto de vista estadístico es ese error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. Aquí, los que nos dedicamos pues a la disputa, a la litigación o al arbitraje, tenemos claro que los sesgos, en concreto los heurísticos, los atajos mentales, son básicos. Aquí, por ejemplo, es un sesgo, el sesgo de anclaje. Estoy seguro que la audiencia habrá escuchado con más ganas al primer panel que el segundo, y eso no lo digo yo, sino es porque están más propensos al primero que escucha que al segundo. Y eso, además, empíricamente se ve como en un juicio quien hace la primera alegato, pues tiene más opciones de ganar. Evidentemente pensamos que si ganamos siempre es porque tenemos razón y porque los que deciden, pues deciden teniendo en cuenta quién tiene la razón en cada caso, pero que sepamos que esos sesgos existen. Y no solo eso, sino que aquí una profesora, Fariña, hizo un análisis de 555 sentencias penales dictadas en las audiencias provinciales y los juzgados de lo penal de Galicia entre 1980 y 1995. Y nos dijo, y ese resultado es bastante interesante, que la pena que indicaba la Fiscalía en un 60% de los casos era seguida más o menos por la decisión de los tribunales. Entonces, ya antes de la IA teníamos sesgos, el sesgo además en concreto y en lo que nos concierne aquí importa y los sesgos heurísticos son relevantes y es algo que ya nos afectaba. Os he hablado del sesgo de anclaje, pero me quiero detener en otros dos más, el sesgo de disponibilidad. Muchas personas suponemos que conducir es más seguro que ir en avión. ¿Por qué? Pues porque cada vez que hay un accidente en avión, pues salen las noticias y desgraciadamente cuando pasa en el coche no. Lo mismo pasa con que pensamos que moriremos con una picada de tiburón cuando es más probable que moramos de una picada de medusa. O que los laudos se anulan más de lo que realmente se anulan. ¿Por qué? Pues porque solo se habla de un laudo cuando se anula. Y todo eso ya impacta y ya nos está impactando antes de la inteligencia artificial. Entonces, con todo eso llega la inteligencia artificial. Y lo primero, aquí hay poca doctrina todavía que ha analizado esto, pero ¿cómo podríamos definir como el sesgo en inteligencia artificial? Pues una de las definiciones más habituales es como la discriminación o prejuicio sobre la realidad que afecta a la toma de decisiones o resultados obtenidos de un sistema de inteligencia artificial. Y aquí, por ejemplo, en Weapons of Math Destruction, ya en 2016, Katey O'Neill nos decía, los modelos son opiniones incrustadas en las matemáticas o incluso en un paper de 2017 de Racist Algorithm nos decía Anupam Chander que incluso los algoritmos aparentemente neutrales producirán resultados discriminatorios porque entrenan y operan en el mundo real de discriminación generalizada. ¿Qué os quiero decir? Si al final, ya como decía Abril, los prompts son relevantes, pero no solo eso, sino también la base, los datos que utilizamos. Entonces, y esas dos cosas son lo que voy a intentar desarrollar un poco y de nuevo, ya para aquellas personas que han dicho, este nos está intentando pues, volver a su juventud y hablar de cuando era becario de economía experimental, disculpadme, pero he sido muy sincero y la respuesta corta ya nos la da en este caso ChatGPT y Harvey, ya os lo he dicho, sí existen. Pero entendamos por qué, porque esto al final pues, nos ayudará a intentar, como dice Harvey, superarlos o que no sucedan. El primero, porque los datos reflejan sesgos humanos, los que he dicho. Los sesgos están y hay que saber afrontarlos y hay que saber también tenerlos en cuenta. Antes Orlando hacía referencia a un colega de Barcelona, a Omar. Omar siempre dice que él lo que le pide a Harvey es, este es argumento, házmelo mejor, ¿no? Este argumento que tengo es convincente, si no lo es, ¿cómo lo puedo hacer para ser mejor? Entonces, eso es lo primero tener en cuenta. Lo segundo, una vez tenemos en cuenta que los datos reflejan sesgos humanos y por lo tanto, si se reflejan sesgos humanos, el resultado seguramente conducirá a un sesgo, es que los algoritmos pueden contener errores en su diseño. Y por último, a tener en cuenta también, la inteligencia artificial opera mediante aprendizaje continuo. Y aquí, de nuevo, mis colegas ya han hablado de ello, pero no todo sistema de inteligencia artificial es lo mismo. Evidentemente aquí hay un punto básico y para mí esencial y es la confidencialidad. También hablaba hablando de si se tiene que informar o no del uso de la inteligencia artificial. Yo, como árbitro, cuando soy árbitro, pregunto expresamente a las partes si se me autoriza o no.
y evidentemente después les digo que en el eventual caso de que se me autorice, pues tengo contratado un sistema que me asegura y un contrato de confidencialidad con el IA determinado, pero sí creo que es relevante y es algo a tener en cuenta, pero es verdad que no hay una posición unánime todavía al respecto. Pero no solo eso, sino que cada vez más los clientes en contratos piden informar ex ante de si se va a utilizar o no inteligencia artificial. Y todo esto ya, pues, evidencia empírica de que existen sesgos de inteligencia artificial, la que queramos. Antes de que llegara ChatGPT y Harvey, ya, por decir dos, y ninguno de los dos me paga por hacer publicidad, pero ya nos entendemos y las mismas referencias han hecho mis compañeros. Herramientas de aprendizaje automático. Llegamos hasta el punto, y para que veáis lo relevante de los sesgos, es que una foto de baja resolución de Barack Obama, cuando se utilizaba con estas herramientas a Barack Obama, lo convertía en una persona blanca. O asistentes de voz como Alexa y Siri, que tenían dificultades para reconocer según qué acentos. Esto ha sucedido y nos demuestra que, pues, al final esos sesgos humanos se han transportado a la inteligencia artificial. Y con todo eso, claro, aquí si esos sesgos existen en inteligencia artificial, vayamos al uso en el arbitraje. Selección de árbitros. Creo que no es el objeto de este panel, pero todos sabemos lo relevante que es en un arbitraje la fase de selección de árbitros. Existen herramientas, y ahora no voy a dar publicidad, que expresamente se publicitan como recogemos feedback de árbitros. Es esa base de datos existen, hay varias, al menos que por lo que he podido analizar, existen 4 o 5. Eso, ese uso, esa información, ¿cómo la controlamos? Y aquí un punto de nuevo, el dato es relevante, ese feedback, ¿cómo se asegura que sea correcto o no? Todo eso nos puede llevar problemas. Después, los sistemas de inteligencia artificial. Aquí tenemos pues problemas y evidentemente se van a solucionar, pero limitaciones del texto. No se puede subir todo lo que querríamos o no se pueden cargar todos los documentos. Eso evidentemente tiene un impacto relevante en el resultado. Y ya no es solo el prompt, sino es también los datos que le das. Y después, otro de los puntos, de nuevo, y aquí parte de la doctrina le llama escritor fantasma. Si un árbitro recurre, pongamos, pues a ChatGPT para redactar las decisiones, puede que estas decisiones no reflejen realmente la toma de decisiones independiente e imparcial del propio árbitro. Entonces, aquí de nuevo, el Jorge antes de inteligencia artificial podía escribir de una manera y el Jorge después de la inteligencia artificial puede escribir de otra. Si eso es así, al final, y recogiendo el guante que decía Orlando, si alguien me nombra como Jorge, ¿ese es el mismo Jorge o no? Porque lo que tengo claro es que la inteligencia artificial nos tiene que hacer mejores, pero a un uso eficiente. Y todo esto creo que hay que analizarlo con cautela. Y con todo esto, inteligencia artificial como árbitro, pues ya hay algún caso de si tengo esta demanda y esta contestación, ¿voy a ganar o no el arbitraje? Esto ya sucede. De hecho, hay empresas que ofrecen ese producto y a mí lo que me parece, evidentemente, y más cuando estamos en un mundo en el que pues cada vez más hay análisis, hay pues una financiación de pleitos y de arbitrajes, todo esto se tiene en cuenta. Pero de nuevo, en esos análisis lo más relevante será ya no solo el prompt, sino viendo todos los sesgos que os hacía referencia, también tener en cuenta el dato. Y ese dato y aquí vuelvo a traer a colación lo que comentaban mis compañeros, en el arbitraje no será tan fácil de conseguir. Y me explico. Por ejemplo, en el caso español, hace escasos meses, un catedrático también de la Pompeu Fabra, Joan Picó, presentó un artículo en el que analizaba estadísticamente pues, todas las sentencias de tribunales superiores de justicia que son los competentes para conocer de la acción de anulación frente a laudos dictados en España. ¿De acuerdo?
Y ahí la suerte que tenemos es que en la base de datos del CENDOG están disponibles todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, de los respectivos tribunales superiores de justicia que están en España. Esto nos permite pues, tener un dato completo. Tenemos todas las sentencias, podemos tener un periodo y por lo tanto podríamos decir que el dato es fiable. Esto no sucede en arbitraje. Muchas cortes, por no decir la inmensa mayoría, no publican los laudos. Y por lo tanto, ese dato, ¿cómo lo vamos a tener? Eh, pues como mínimo sesgado o parcial. Y eso creo que es algo a tener en cuenta, sobre todo en aquellos modelos de predicción. ¿Qué pasará o qué va a decidir Abril o Orlando en este caso concreto? Porque no tendremos todos los datos o todos los casos en los que Abril o Orlando hayan participado. Y después, otro punto relevante, fragmentación por variedad de disputas. Y aquí de nuevo es cierto que parte de la actividad dice, esto se puede superar con un buen prompt, pero creo, con el debido respeto, que todavía no estamos allí. Y eso también será relevante. Y por último, un punto que creo que ya se ha tocado sucintamente es el sobreajuste. Y el sobreajuste, en términos para abogados, o al menos para gente como yo, que ojalá supiéramos más de programación o de tecnología, ocurre cuando el algoritmo aprende las características idiosincrásicas, disculpad, de los datos, tanto que la máquina comienza a crear patrones y reglas que se ajustan exactamente a los datos. Y aquí el típico ejemplo de esto es, en 2019, unos investigadores entrenaron a una IA para identificar una variedad de imágenes, incluida una tenca, que es un tipo de pez grande. Y en vez de identificar al pez, la máquina lo que identificó fueron dedos frente a un fondo verdoso. Entonces, veamos, porque aquí uno de los puntos relevantes en arbitrajes con muchísima documentación es que el primer análisis lo puede hacer la máquina. Tengamos en cuenta esto y tengamos en cuenta también las alucinaciones que nos ha dicho Abril antes. Entonces, bueno, resumen, pues evidentemente existe un riesgo inherente de sesgos en los sistemas de inteligencia artificial. La respuesta es sí. Y aquí lo que deberíamos partir de la base es, ya los teníamos sin la inteligencia artificial y lo que puede hacer la inteligencia artificial es amplificarlos. Ahora bien, de nuevo, no solo con un buen prompt, sino también con una base de datos sólida, lo que podemos hacer es minimizar o incluso pedir expresamente, tengo presente que existen estos sesgos, cómo los puedo de alguna manera reducir o yo no creo que como se puedan eliminar completamente, pero sí tener en cuenta su existencia y con eso, pues como decían muchos de nuestros colegas, si sabemos que está esto, cómo darle la vuelta. Y con todo esto, una última reflexión. Yo tampoco creo que la máquina nos vaya a sustituir a los abogados. Pero lo que sí que creo que va a sustituir es aquellos abogados que no sepan hacerse mejores o que no sepamos hacernos mejores con el uso de la inteligencia artificial. Y aquí ya estudios recientes de Harvard decían que nos hacen un 40% mejores. Pues evidentemente, teniendo en cuenta esta evidencia, la verdad es que en ese caso no sé cómo lo han analizado, pero lo que tengo claro es los sesgos estaban, siguen estando y ahora con la inteligencia artificial lo que tenemos que asegurarnos es, uno, que somos conscientes para minimizarlos y dos, ya no solo seremos o tenemos que ser buenos prompters, sino también que tenemos que llevar a cabo una supervisión humana continua. Y con esto, pues gracias por permitirme volver a mi juventud y a mi época de becario de economía experimental para hablaros de los sesgos, pero creo que es algo que con el uso de la inteligencia artificial, we cannot take for granted lo que nos dice. Si ya nos pasa la vida real sin la inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es utilizar los mecanismos y herramientas que nos da, nos pone a disposición los métodos o mecanismos de inteligencia artificial para minimizarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy interesante lo que nos compartiste.
Yo tengo una pregunta adicional, que es algo que lo sugeriste al final. Entonces, ¿es verdad que la inteligencia artificial va a replicar sesgos que ya existen? ¿Y pensás que podrían reducirlos? Pienso en la selección de árbitros, seguramente hay un sesgo ahí. O mismo el sesgo que hablabas, el ejemplo de la fiscalía, cómo las penas siempre van más parecido a lo que pide la fiscalía. ¿Pensás que la inteligencia se podría programar o para intentar ayudarnos a evitar y reducir esos sesgos que hoy ya existen? Y bueno, es verdad que decís, sin, sin discernimiento, sin pensarlo, los pueden amplificar. Long story short, depende. Y aquí me permito decir depende no como abogado, sino más como ex becario de economía experimental. Dependerá de los datos, dependerá de lo que queramos. Por ejemplo, en la selección de árbitros, em, tenemos, uno, la base de datos. Cuando le pedimos a un ChatGPT de turno, ¿cuál es el mejor árbitro para este caso concreto? La respuesta, evidentemente, este prompt está muy mal redactado y no nos va a ayudar. ¿Cómo llegamos? O sea, ¿cómo hacemos una primera selección inicial de árbitros? ¿No? Y ese punto creo que todavía no estamos ahí, o al menos no he visto que estemos ahí, pero estaremos. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Y que nos puede ayudar? Pues creo que sí, en el sentido de, si nosotros somos conscientes, por ejemplo, del sesgo que os comentaba de anclaje, pues eso nos permitirá también em, poderle dar la instrucción correcta, el prompt correcto, para que lo tenga en cuenta. Ahora bien, el problema es, y es algo que creo que todos tenemos que aprender, yo el primero, we cannot take for granted la respuesta que nos dé. Y eso es algo que ya en mi faceta como profesor me preocupa, pero también intento que me ocupe más que me preocupe. Y es cómo enseñar a los alumnos a que pues, estos mecanismos nos pueden hacer mejores, pero no podemos, tenemos que ser críticos y no podemos fiarnos de esas respuestas. Y por mucho que nos puedan hacer mejores, las respuestas, si no les hacemos bien la pregunta o incluso si se las hacemos bien, por ejemplo, muchos de los sistemas de inteligencia artificial para abogados todavía no tienen en cuenta jurisprudencia local. Eso evidentemente es un hándicap. Si le preguntas, por ejemplo, a alguno generalista sobre cuál es la ley aplicable en España, te puede decir una barbaridad, una alucinación. Y eso, al final, pues tiene que repercutir en un cliente. Hace poco, en una conferencia sobre inteligencia artificial, decían que os voy a contar, ¿no? Pues que una persona haya puesto un caso totalmente inventado. Claro, todo esto evidentemente tiene una repercusión. Así que, long story short, Clara, creo que todo esto es una oportunidad. Creo que todo esto nos va a hacer más economistas, más informáticos, más tecnológicos y lo que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad y ser conscientes de los sesgos, que pues hablar el primero siempre da una ventaja, pues en este caso teniendo en cuenta esto y hacer de la necesidad virtud. Muchas gracias, Jorge. Sí, yo también me llevo ese mensaje. Es una herramienta que nos puede dar mucho, pero nunca olvidar nuestra responsabilidad cuando lo usamos, que creo que es un eje que todos tocamos. Bueno, les quiero agradecer a los tres. Creo que ha sido una discusión muy, muy interesante. Les agradezco su tiempo por participar. La verdad me ha gustado mucho escuchar sus opiniones sobre estos temas. Creo que es un tema que se va a seguir debatiendo mucho y que seguro va a estar muy presente en los próximos años mientras seguimos ejerciendo esta profesión. Yo creo que con esto entonces me voy dando un cierre y les agradezco mucho su presencia hoy. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a los copanelistas. Nos vemos, un gusto. Un placer, muchas gracias, Clara. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.